de la iglesia contemporánea por los años 30, 40 ya se estaban dilucidando, ya se estaban resintiendo en una serie de eventos que apelaban más a las emociones que realmente a conocer a Dios en las Escrituras. Y vamos a leer Isaías 17. Es la profecía contra Damasco. Dice, profecía contra Damasco. Miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco se quedará sin realeza, los sobrevivientes de Harán y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refayim, pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol, lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel, ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni los altares de incienso que sus dedos fabricaron. En aquel día las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación. ¿Por qué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembren las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer el día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Hay del rugido de muchas naciones, braman como brama el mar. Hay del calor de los pueblos, su estruendo es como el de aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen cuando Él los reprende, arrastrados por el viento, como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Al atardecer, terror repentino, antes del amanecer, ya no existen. Tal es el destino de quienes nos despojan, eso les espera a quienes nos saquean. Es interesante ese pasaje, pero es un pasaje difícil. Por eso, este tipo de pasajes no se pueden predicar fuera de su contexto. Fuera de su contexto. Hay personas que sacan simplemente versículos de Isaías y basan toda su enseñanza en un versículo de Isaías. Es imposible. No podemos hacer eso. La Biblia, la palabra de Dios, específicamente en Isaías, tiene que ser expuesta para que alumbre al sencillo. Ahora, es un texto bastante difícil. Es un texto muy difícil, que a simple vista es difícil de interpretar. Cuando lo vemos así, en una lectura rápida, nos queda un sinsabor de qué hablará todo eso. No lo logro entender. Ahora bien, este pasaje de Isaías describe de forma notable el juicio, no solo contra Damasco, es decir, contra Siria, sino contra Efraín, es decir, contra Israel, por haberse apartado del Señor al consumar una alianza en contra del poder asirio. ¿Sí? Es de eso de lo que se trata. Ahora bien, lo primero que Isaías describe es el juicio contra estas dos naciones. Y la segunda parte es la razón fundamental para dicho juicio. Examinemos esta primera parte del pasaje, el juicio del Santo de Israel, del versículo 1 al versículo 8 que acabamos de leer.
Aun cuando la profecía en el encabezado del texto es en contra de Damasco, claramente Israel también está siendo juzgado. Ahora bien, es importante recordar y resaltar el hecho de que un asunto importante a tratar en estos temas respecto a los juicios contra las naciones es cómo el carácter de Dios sobresale en su trato con las naciones y lógicamente con su pueblo, en este caso Israel. También es pertinente señalar que aun cuando las profecías en contra de esas naciones ya pasaron, es decir, son parte de la historia, esta historia de cómo Dios trató con ellas sigue siendo relevante para nosotros como iglesia contemporánea, como iglesia moderna, con el fin de aprender de la historia y no seguir los mismos caminos que dichas naciones siguieron, es decir, la infidelidad, la rebeldía y el orgullo. De eso podemos aprender. Tal vez sea confusa la historia, pero algo que sí vamos a poder entender es que muchas de estas naciones fueron rebeldes, fueron orgullosas, fueron arrogantes, fueron idólatras y se apartaron del Señor. Eso lo podemos aprender. Damasco y Efraín aparecen juntas aquí porque las dos naciones, es decir, Siria e Israel, cuando aparece la palabra Efraín se refiere a Israel, ¿sí me explico? Es la misma. Y Damasco es la capital de Siria, entonces se está refiriendo a Siria. Aparecen juntas porque ellas dos consumaron una alianza para luchar en contra del poder del imperio asirio. Su pecado consistió esencialmente en no apoyarse en el Dios de Israel, particularmente de Israel. Israel buscó alianzas para combatir el poder de la invasión asiria. En manos de en esa época el rey Tiglat-Pileser III. Asiria era un imperio que estaba dominando el mundo y estaba invadiendo. Ahora, Israel no se apoyó en Dios, sino que buscó alianzas para rebatir esa situación, para rebatir esa posible invasión. Entonces su pecado, esencialmente el de Israel, consistió en no apoyarse en el Señor. Motier en su comentario de Isaías dice lo siguiente: el interés que siente el Señor por su pueblo es santo. En consecuencia, el juicio divino también les afecta. El pecado concreto que les somete a juicio es que frente al poder asirio que se cierne sobre ellos, buscaron su seguridad en una alianza armada con Aram, o sea, con Damasco o con Siria. Se refiere a la misma cosa. Ojo, por eso es importante leer esto en su contexto. Hay unos términos, dicen, pero ¿quién es Aram? ¿Quién es Damasco? ¿Quién es Siria? ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Israel? Bueno, Efraín es Israel, las 10 tribus del norte, ¿sí? Damasco es Siria o Aram, ¿sí? Y estos arameos siempre estuvieron en contra de Israel, o estos damasenos o estos sirios, la misma cosa. La explicación en el versículo 10 del mismo pasaje que estamos estudiando es que esto supone un abandono del Señor y de la seguridad que Él proporciona. Por tanto, ellos, como la fortaleza en que confiaron, perecerán. Ambos, ¿sí? Tanto la fortaleza en que confiaron, es decir, Siria, como ellos mismos van a perecer. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios busca de su pueblo es que su pueblo mantenga su confianza plenamente en Él. Ojo, tenemos que pensar en algo. Dios no ha cambiado. Lo que les dije anteriormente, tal vez esta profecía ya pasó. La historia de Siria ya tal vez no sea relevante para nosotros, porque ya pasó. O la de Moab, o la de cualquier otro pueblo. Pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Y qué espera de su pueblo? Confianza, fidelidad.
porque en eso se basa, o en uno de esos aspectos se basa nuestra relación con Él. Si hay algo que Dios no tolera, es la incredulidad. Y en la lista de pecados que pueden hacer que nosotros vayamos a la segunda muerte está precisamente ese hecho de la incredulidad. Apocalipsis 21, 7, 8. De modo que para Dios es muy importante que su pueblo mantenga su confianza en Él. Y la descripción que Isaías hace en estos versículos es evidente muestra de la destrucción de la que serían objeto, tanto Siria como Israel. Dado que Efraín no puede salvarse buscando la seguridad en Damasco o en Siria, este tampoco puede recibir ayuda del Efraín incrédulo. El pueblo de Dios no puede tener seguridad en un poder mundano, y cuando se aparta de Dios tampoco puede ayudar o ser de bendición para el mundo. Hermanos, si nosotros como iglesia perdemos nuestra confianza en Dios, tampoco vamos a hacer ayuda para este mundo. Si nosotros como iglesia dejamos de ser sal y dejamos de ser luz porque confiamos en el Señor, tampoco vamos a poder ayudar a una nación que se está perdiendo. Lo que decía Alfredo en la Santa Cena, es impresionante cómo algo tan pequeño arrodilló a un planeta. Es impresionante cómo la arrogancia del ser humano quedó doblegada por algo que ni siquiera alcanza a ver con sus ojos. Es impresionante. Pero también me causa una impresión tan profunda el hecho de que en medio de esta situación tan difícil estamos buscando aprovisionarnos de gel antibacterial, jabón, papel higiénico, un montón de cosas, en lugar de ir a Dios. Así es. Estamos buscando más el apoyo en cosas externas que son necesarias, que son importantes, en lugar de poner nuestra mirada en Dios. Es impresionante. A mí eso me cuestiona mucho, muchísimo. ¿Cómo dejamos de confiar, o en lugar de buscar a Dios, estamos dependiendo más de una provisión? Necesitamos a Dios. Él es nuestra mayor provisión. A mí me impresiona que muchas de las crisis que se presentaron en el Antiguo Testamento con todas estas situaciones buscaban o tenían una finalidad: que su pueblo pusiera su confianza en Él. Ahora, ¿tú te imaginas? Eso es algo que, como veíamos en la presentación de Carlos, tiene una muy baja letalidad. ¿Tú te imaginas donde este virus fuera un 60% más letal? ¿Te imaginas? Esto es algo muy pequeño, muy pequeño. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Lo que decía Carlos, qué impresionante. Yo me puse a pensar, mira lo que Dios hizo para poner a descansar este planeta de nosotros. Nos guardó en las casas. Y ahora, ¿cuánto necesitamos de buscarlo a Él? De acercarnos más a nuestras familias. El orgullo del ser humano quedó doblegado por algo que él no ve, pero que evidentemente está en el control de Dios. ¿Sí me hago entender? Hoy más que nunca necesitamos a Dios, hermanos. Hoy más que nunca como iglesia necesitamos ser solución para este mundo. Hoy más que nunca como iglesia necesitamos dar fe a la gente de que la muerte más importante no es la que nos pueda causar el coronavirus, sino la segunda muerte. Porque si no estamos bien con Dios, no importa el gel que nos apliquemos, nuestro destino va a ser complejo. La segunda muerte determina
¿a qué lugar vamos? Así Esa es quizá la muerte más importante. Hoy murió una hermana en Bogotá, una hermana muy querida por nosotros, una hermana de muchos años en la fe, Rosita Camargo. Una mujer, ella era la mamá del clan Camargo en Bogotá, porque es un clan grandísimo. Una mujer impresionante, de una fe impresionante. Tú siempre que llegabas a la casa de ella y hablabas con ella, si ibas bajito de nota, salías bien. Por su amor, pero también por cómo nos desafiaba a nosotros, con su fe. Era una mujer de Dios. Murió llena de años, pero con mucha fe. Amén. Era una mujer que amaba profunda. No cabe duda del amor que esta mujer tenía por Dios. Ella no faltaba a sus reuniones, estuviera como estuviera. Ya en los últimos años era difícil, pero era una mujer de una fe tan profunda. Su esperanza estaba puesta en encontrarse con su Señor. Esa era su fe. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser solución. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Miren este salón. Solo miren hacia atrás. Esto se tiene que llenar. Amén. Esto se tiene que llenar, y no porque sencillamente se llene, sino porque se tiene que llenar en virtud de que necesitamos ser sal y luz para esta ciudad. Amén. No nos vamos a reunir aquí las próximas 2 semanas, pero nos vamos a reunir por internet. Vamos a seguir siendo sal y a seguir siendo luz. No vamos a adoptar una posición cómoda, porque el cristianismo se trata de eso, de que pensemos más en la necesidad que hay a nuestro alrededor. Yo admiro a los médicos profundamente. Ellos están arriesgando sus vidas todos los días. Los únicos que no van a descansar son ellos. Los únicos que no van a estar en sus casas son ellos, porque ellos están atendiendo algo, una pandemia impresionante. Ellos van a estar allí. Yo los admiro por eso. La salud no para. Eso es algo muy bueno. ¿Sí me explico? Pero están arriesgando sus vidas. Entonces, nosotros como iglesia no podemos adoptar una postura cómoda en esto. Sí, no vamos a poder estar aquí, pero nos vamos a reunir por internet. Vamos a decirle a la gente: mira, la reunión va a ser por internet, conéctate, escucha. Pero hermanos, si realmente queremos que esta ciudad sea diferente, que la gente se acerque a Dios, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta completamente en Dios. Amén. Porque es la única forma que tenemos para ayudar a los demás. Esto no se trata de emociones. Esto no se trata de cómo me siento. Esto se trata de fe. Así es. Esto se trata de quién creo y en quién estoy poniendo mi confianza. Lo que sigue en el pasaje son 3 secciones, ¿no?, encabezadas por la frase "en aquel día". Ahora bien, es importante recordar que esta frase se refiere comúnmente al día del Señor, que es un tiempo de juicio o bendición, o de ambas cosas, durante el cual Dios interviene de forma decisiva en los asuntos de las naciones. Sobre la base de este panorama, el profeta atina a enfatizar que se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. La gloria a la que se refiere el pasaje tiene que ver con la falsa gloria del poder y el estatus mundanos. Esta es una imagen que hace evidente que la incredulidad es como un cáncer que carcome y devora. Es la imagen de la destrucción. Por eso Dios aborrece tanto la incredulidad. La disminución de la población de Efraín o de Samaria, tanto en número como en importancia, se describe en los versículos 4 al 6. Solo han quedado rebuscos, como cuando se
dejan ignoradas algunas espigas en el campo segado, o como cuando se dejan unas pocas olivas escondidas de la vista, después de que el olivo ha sido vareado, es decir, azotado con una vara o sacudido. Después de que es sacudido, solamente queda algo en el árbol. Esta imagen da espacio a la esperanza de un remanente, que es fundamentalmente de lo que se habla en el versículo 7, en la segunda sección referente a en aquel día. En esta segunda sección, en aquel día, empieza en el versículo 7 y se enfoca concretamente en la cuestión de la confianza. Leamos el versículo 7. En aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá. El ojo de la expectación y la confianza se fijará solamente en el Señor, excluyendo todo otro posible objeto de devoción religiosa. En aquel día, ese remanente del que se habla en el versículo 6, los sobrevivientes tanto de Israel como de Siria, tomando en cuenta que cuando Isaías se refiere al hombre, sugiere no solo el pueblo de Efraín, sino también de Siria, según el versículo 3. Este pueblo, este remanente, este grupo sobreviviente va a tener una actitud completamente diferente. Van a fijar la mirada en su Hacedor, en el Santo de Israel. Y fijar la mirada en el Santo de Israel es en esencia mantener la vista en el Señor como único objeto de confianza. La palabra hacedor es usada por el profeta como un contraste deliberado con los dioses hechos con los dedos o con las manos de las que habla el versículo 8. En última instancia, el Dios creador es el único Dios. El remanente universal del que habla Isaías reconocerá al único Dios verdadero por encima de cualquier otra deidad en la que haya puesto su confianza. Para Israel, hacedor significaba algo más que creador originario. Indicaba al Dios que creó a Israel como pueblo de su elección, cubriéndolo con su cuidado redentor y providencial. Y hermanos, estamos en una sociedad, como iglesia, en una sociedad que, como he dicho en otras ocasiones, se precia de ser cristiana. Se precia. Yo podría decir que esta es una sociedad cristiana, entre comillas, pero que ha cedido a las normas, principios y estilos del mundo que la rodea. La sociedad cristiana a la que hago referencia dejó de poner su mirada en Dios como único objeto de confianza, adoración y devoción. La iglesia en muchos de sus frentes habla más de lo que le interesa a la gente que de lo que le interesa a Dios. Hemos fabricado muchos ídolos a nuestro alrededor. Sin embargo, creo que la mayor idolatría de nuestra sociedad actual tiene que ver con el altar que le hemos fabricado al hombre mismo. El hombre se sentó en el trono de Dios y una gran mayoría de cosas giran en torno al hombre como objeto de adoración. Las ideologías del consumismo, el género y el relativismo han desembocado en un sinnúmero de desviaciones morales y aberraciones de todo tipo. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para verlo. Aún lo que se enseña hoy en muchos púlpitos, hermanos, realmente es triste. Realmente es triste. Uno dice, bueno, como que no somos los únicos y hay esperanza de que más personas están predicando el mensaje. Pero cuando tú comienzas a mirar lo que se está predicando hoy en día, realmente da tristeza. Da dolor. Porque no se está hablando de la necesidad de volvernos a Dios, de doblar nuestras rodillas delante de Dios, de poner nuestra confianza en Dios. Se está hablando más de cómo complacer al ser humano. Se está poniendo al hombre en un altar, en el altar donde Dios debería estar. Muchos de estos servicios tienen que ver cómo entretenemos a las personas, cómo se sienten bien.
cómo siguen sus emociones, cómo confían en sí mismos. Líderes que tal vez dejan de ser lo que son si no se les dice pastores o ministros o no sé qué cosa más, cuando simplemente somos servidores de un Dios grande y poderoso. Es triste, hermano, la verdad, es desalentador cuando tú ves que la iglesia, que debería ser solución, no lo está haciendo. Que la predicación apela más a cómo la gente se siente. Cosas como, mira, Dios te trajo aquí para que tú prosperes. Reclámale a Dios, pídele a Dios, decreta, declara. ¿Qué decretamos y qué declaramos? No somos nada. Que nuestra palabra tiene poder. ¿Cuál poder? La única palabra que tiene poder es esta. Nosotros a veces ni siquiera somos capaces de sostener nuestra palabra con una deuda. ¿Cuál poder va a tener? Es absurdo. Es absurdo lo que hoy se enseña. Es denigrante, es aberrante. Es desastroso, porque esto está llevando a la gente a confiar más en ellos mismos que en Dios. De verdad. Y muchos hermanos escuchan esas tonterías, porque son tonterías. Son tonterías. No tienen nada de teología. No tienen nada de profundidad. No hay nada allí que realmente valga la pena escuchar. Antier nada más escuché 30 minutos de eso y sentí que perdí 30 minutos de mi vida en algo absurdo. Por eso me dolió tanto. Digo, ¿cuánta gente escucha esto? Como un personaje estos días diciendo que él decretaba que el coronavirus ya no tenía ningún efecto en Latinoamérica en 3, 2, 1. ¿Qué es eso? De verdad, ¿qué es eso? ¿Qué? Yo digo, ¿pero qué tiene esta gente en la cabeza? Seguro que no es su palabra. Son un montón de showmans, pero no son predicadores. Lo triste, lo desafortunado es que mucha gente lo sigue. Triste, muy triste, muy desafortunado. Y espero que ningún discípulo, solamente espero que ningún discípulo esté siguiendo este tipo de personajes, porque va a destruir su fe. Sigan la Biblia, sigan las Escrituras. Ni siquiera me escuchen tanto a mí, escuchen la Biblia. Vayan a las Escrituras. Tengamos la actitud de los hermanos de Berea o de los judíos de Berea, que cuando Pablo les predicaba el mensaje, iban a sus casas y revisaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Estudiosos de la Escritura, bereanos. La iglesia tiene que tener esa actitud bereana. Pero no más con eso, hermanos. Es hora de mirar de nuevo al Santo de Israel. Un Dios que demanda santidad en su iglesia, devoción y adoración al único Dios verdadero. Es hora de mirar a Dios. Es hora de mirarlo a Él. Es hora de arrodillarse, de suplicarle a Él, de regresar a Él. Es hora de quitar del trono de nuestro corazón la devoción que tenemos hacia nosotros mismos. Por eso Jesús dijo que hay que morir a nosotros mismos. Y que sea Dios quien esté en el altar de nuestro corazón. Nadie más. Nadie más. Estamos en un momento en la historia en que necesitamos más de Dios que de nosotros mismos. Más que nunca en la vida. Creo que somos parte de ese pequeño remanente
que quiere adorar a Dios y solo a Él. Sin embargo, si es así, necesitamos más que simple y llanamente conformarnos con ser miembros de una congregación. Las membresías no van a la vida eterna. Necesitamos ser hombres y mujeres que viven su cristianismo con la mirada puesta en Dios para conocerlo y darlo a conocer. ¿Se acuerdan? No podemos ser como Efraín, que hizo alianzas con poderes paganos para combatir otros poderes paganos. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios para rebatir todas las pretensiones y argumentos que amenazan la santidad de la iglesia y la verdad del mensaje. Eso. La segunda parte tiene que ver con la razón de Dios, contenida en la última sección de en aquel día. En el versículo 9 dice: en aquel día las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembre las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Esta segunda parte tiene que ver con la razón de por qué el pueblo de Dios, Efraín, Israel, fue incapaz de mantener su mente y su mirada puesta en Dios. El profeta comienza esta segunda parte haciendo énfasis en que las ciudades fortificadas o las ciudades de su fortaleza que fueron abandonadas por causa del pueblo de Israel serán como lugares abandonados. Todo será desolación, dice Isaías. Estas ciudades no sirven de nada a un pueblo que ha olvidado la roca de su refugio. Una prueba constante del pueblo de Dios es si están dispuestos o no a encontrar su fuerza solo en Él. ¿Será Él una ciudad fortificada o una roca de refugio? Con respecto a estas ciudades, un poco de contexto histórico es importante. En los buenos días de Josué, ya acabamos de leer Josué, la confianza en el Señor demostró ser más fuerte que la depositada en aquella seguridad hecha por la mano del hombre. Pero entonces el pueblo de Dios se apartó de la fe confiada, comenzando a construir y a confiar en lo que una vez destruyeron. ¿Se acuerdan? Murió Josué, murieron los ancianos y el pueblo se apartó del Señor. Sin embargo, en aquel día se revelará de nuevo la necedad de semejante seguridad. La razón expresa una realidad dramática del pueblo de Dios. El Señor dejó de ser su fortaleza. ¿Por qué? Te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Eso se lo está diciendo a Israel. Es una frase que denota un panorama de apostasía absolutamente dramático y desolador. Literalmente Israel se había olvidado del Dios de su salvación. ¿Te imaginas de olvidarte de Dios? Aquí la salvación no se presenta como un acto ocasional, no, sino como un atributo de Dios. Él es el Dios salvador. Y de la roca de su fortaleza. De la misma forma, roca no se refiere solo a un símbolo amplio de fortaleza divina o de durabilidad. Evidentemente está conectada a la salvación. El Señor como roca es su manifestación en sus actos confiables y salvadores. De aquí ofrecen una fortaleza que su pueblo necesita en medio de un mundo amenazador. Él es nuestro Dios salvador y nuestra roca de nuestra fortaleza. Tenemos que ver a Dios así. En medio de una sociedad que nos presiona a dejarlo a Él. Ahora bien, a pesar de gozar de una fortaleza real, decidieron más bien poner su confianza en la falsa religión y en las alianzas políticas y militares que a la larga resultaron inconstantes e inútiles. Podrían haber gozado de la seguridad del Dios Salvador y de la roca, y les vemos recogiendo migajas, inmiscuyéndose en cultos y alianzas extranjeras. Lo que decía David Wilkerson al principio. La iglesia ahora ya no depende de Dios, sino que ahora baja a Egipto a buscar modelos para la adoración. Pero esta situación a la que
es una situación a la que la iglesia no es ajena. El apóstol Pablo lo advierte de forma categórica. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, él dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la adoración lo santifican. También, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Se dan cuenta? Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales se evita. Esta es la descripción de lo que vemos ahorita. Amadores de sí mismos. ¿Sabes qué ha hecho la ideología de género? ¿Sabes qué ha hecho? Ensalzar algo que es un pecado a una conducta perfectamente viable. En razón de engrandecer al ser humano. Todas esas ideologías van orientadas a engrandecer al ser humano. Vivimos en una sociedad así, donde los hombres son amadores del placer, hedonistas, más que de Dios. Más que de Dios. Es una descripción de lo que estamos viviendo, hermanos. También 2 Timoteo 4, 1 al 4 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Sin embargo, yo creo que nosotros estamos en el lugar de ser ese remanente que busca a su Hacedor. Yo creo eso de cada uno de nosotros, si no, no estaríamos acá. Yo creo que somos ese remanente, ese pequeño remanente que en medio de una sociedad que ha vendido sus principios, se mantiene fiel. Yo creo eso. Y creo que debemos seguir manteniendo nuestra mirada plenamente en Dios. Yo creo que debemos seguir buscando a nuestro Hacedor con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque ¿sabes qué? Dios espera eso de nosotros. Porque lo que Dios espera de verdad es que no lo olvidemos. Así es. Que no nos apartemos. La iglesia no está exenta de apartarse del que es el Dios de su salvación y la roca de su fortaleza. La apostasía es una posibilidad que plantea la Biblia. Solamente quiero que te preguntes, ¿tú cómo estás? Tu cristianismo. No el cristianismo de tu hermano, el tuyo. Cuando te ves al espejo en la mañana, ¿qué ves? ¿A un cristiano? A un hombre que está buscando vivir su cristianismo, a una mujer que está buscando vivir su cristianismo. ¿Cómo? Con su mirada puesta en Dios. ¿O qué ves? Es más serio que nunca, hermanos. Es más serio que nunca. Yo creo que esta crisis del coronavirus nos hizo pensar realmente estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿De verdad? No estamos exentos de nada.
¿Cómo estoy con Dios? Yo que día escuché un señor de la tercera edad, por donde yo vivo, pero es que eso es en China. Yo como que no veo noticias. En China, ya está aquí en Medellín. Y él pensaba que eso era carreta. A veces son los más necios. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos que abandonar nuestra confianza en nosotros mismos? Porque a veces esa confianza en nosotros mismos nos hace creer que tenemos el control de nuestras vidas. Y no es cierto. Y este virus nos hizo entender que no estamos en control de nada. No hay cura, no hay vacuna, nada. Simplemente hay una forma de tratarlo, no más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás listo? Por ahí viene la otra. No, que el 29 de abril se aproxima un meteorito y se va a estallar contra la Tierra. Y si se estalla, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos salvamos del coronavirus? Pero la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Realmente cómo estamos? Hermanos, solamente para que lo pensemos, mira, toda esta teología de la prosperidad, del mensaje que se está predicando ahorita en muchos de estos lugares, que ni siquiera es pentecostalismo, ellos se dicen pentecostales, pero eso es pura carreta, dicho por un pentecostal, un libro que acabo de leer. Él dice que eso es pseudo-pentecostalismo, ¿sí? Pero todo esto es carreta, todo esto es teología basura, todo eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Sabes qué ha hecho eso? Eso ha hecho que la gente piense más en acumular tesoros aquí que en el cielo. Han hecho del dinero su Dios en lugar del Dios de nuestra salvación y de la roca de nuestra fortaleza. Ahí es donde tenemos que tener puesta nuestra confianza. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir manteniendo nuestra confianza plenamente en Dios. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes de tratar tu vida, no dejes de amar a Dios, no dejes de amar a tus hermanos. Aun cuando puede ser un pasaje difícil de entender a causa de todo el entramado literario que lo conforma, el pasaje hace claro dos hechos particularmente fundamentales. Uno, como pueblo de Dios, como su iglesia, debemos tener cuidado y hacer nuestra convicción de que el Señor debe ser y continuar siendo el Dios de nuestra salvación y la roca de nuestra fortaleza. Que a pesar del cuidado providencial que nos otorga, no estamos exentos de la apostasía. Y dos, que debemos mantener la actitud propia del remanente descrito en el pasaje. ¿Cuál? Buscar a nuestro Hacedor y mantener nuestra mirada puesta en el Santo de Israel. Muchas gracias, muy amables.